Hola, ¿cómo están? Les saluda Marix Heredia. Por parte del Sindicato Independiente les traigo este tutorial donde hablaremos acerca de la interculturalidad y la multiculturalidad. Comenzamos. México es un país donde convergen muchas culturas, costumbres, expresiones artísticas. Esto lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, como en las cuestiones académicas, cuando hemos estudiado las diversas culturas que hay en México. Entonces, es importante entender, comprender y respetar todas estas culturas que están en nuestro país. Un término que ha surgido es el de la multiculturalidad. Este hace referencia a la existencia de diversas culturas que comparten un territorio, un espacio y un tiempo determinado. ¿Cómo podemos comprender esto? Imagina que México es el cuerpo humano, que nuestros órganos son los diversos estados. Estos órganos están compuestos por células. Estas células son precisamente estas culturas que conviven y convergen. ¿Para qué? Para que funcione bien ese órgano y por ende el cuerpo humano. Así es como funcionan las culturas. Convergen, conviven, están en un espacio determinado. Si te das cuenta, siempre han coexistido diferentes culturas en un determinado territorio. En México no solamente encuentras chontales, purépechas, zoques, mayas, entre otros. También hay grupos específicos como españoles, venezolanos, judíos, entre muchos otros. Otro concepto que ha surgido es la interculturalidad. Está muy ligada con la multiculturalidad, solamente que hay una diferencia. La interculturalidad es la convivencia equitativa entre personas de diferentes grupos culturales en un espacio determinado. Esta convivencia implica reconocer los derechos de los otros, proteger su identidad, establecer comunicación en igualdad de condiciones, no intervenir en la decisión de sus asuntos y no discriminar a nadie. Es importante no confundir estos dos términos, interculturalidad y multiculturalidad. La multiculturalidad se refiere a la convivencia de diversas culturas en un territorio, mientras que la interculturalidad se refiere a la convivencia entre estas diversas culturas. Por ejemplo, cuando en un territorio hay diversas culturas que coexisten y que se relacionan de una u otra manera. Un ejemplo muy claro es Estados Unidos, donde hay diversas culturas y grupos sociales, mexicanos, italianos, entre otros. Entonces, ellos respetan las creencias, la identidad de cada una de estas culturas, entremezclándose. Lo principal en la interculturalidad es el respeto. Es importante reconocer algunas reglas de convivencia para una mejor coexistencia. 1. Respetar a los otros, respetar la forma de expresión, la forma en que hablan, no discriminar. Una comunicación en igualdad de condiciones, esto es tratar de hablar al mismo nivel y de una manera en que cada uno se entienda, obviamente respetar la identidad del otro. Son puntos importantes que nos ayudan a tener una mejor convivencia. La cultura es el conjunto de información, valores y creencias que permiten interpretar y enfrentar la vida cotidiana a través de un sistema de símbolos y significados construidos por una institución social. Existen diversos componentes de la cultura. El primero son las tradiciones. Estas son las que realizamos en determinadas fechas con cierta periodicidad. Por lo general se llevan a cabo anualmente. Un ejemplo de ellas es la celebración del Día de Muertos. Costumbres y modos de vida. Las costumbres son aquellos comportamientos que sigue toda una comunidad y que por lo tanto se vuelve representativo de la misma, además que se relacionan con sus formas de vida. Producciones artísticas, científicas y tecnológicas, estas se relacionan con la cultura,
la música, la pintura, la literatura, la danza, el teatro y la escultura que crea una sociedad en determinado momento. Historia. Todo pueblo necesita saber de dónde viene, cuál es su origen y sus fundamentos. Esto nos aclara quiénes somos y cómo vemos el futuro. Nacionalidad. Todos nacemos en un país. Es importante identificarnos con el país en el cual nacemos. Esto nos otorga identidad, ya que compartimos rasgos culturales en común y un sentido de pertenencia. La lengua determina la manera en que entendemos el mundo y cómo nos relacionamos. Es nuestro sistema de comunicación oral y escrito. Revela el lugar al cual pertenecemos, así como la época en la que vivimos. Si ustedes han convivido con personas de otros estados, se dan cuenta en que la forma en que hablamos y nos expresamos es distinta, aunque todos hablemos español. Etnicidad. Está ligada a la variedad de lenguas que hay en nuestro país. Tiene un carácter distintivo de una comunidad en particular, cuyos miembros presentan afinidades raciales o físicas, lingüísticas y culturales. Leyes e instituciones. Si deseas conocer a profundidad tu comunidad o estado, revisa el sistema de leyes que lo gobierna y las instituciones que las hacen valer. Esto es importante para conocer y determinar la forma en que somos gobernados. Identidad. Se entiende como el cúmulo de características de una persona o una colectividad que permiten distinguirlas de otras en un conjunto. La identidad tiene 3 funciones fundamentales. Locativa, que es lo que nos permite como individuos ubicarnos en un tiempo y en un espacio social. Selectiva, es la clasificación de las personas hacen en base a su esquema de valores, pertenencias y prácticas sociales en relación con la posición que ocupan en un espacio social. Y por último tenemos la integrativa. Se refiere a la integración de experiencias individuales del pasado con las del presente y la memoria colectiva compartida. La cultura y la identidad son construcciones sociales, las cuales a través de la historia se desintegran y dan paso a nuevas formas de cultura. Es importante que ustedes recuerden que la cultura la determina una sociedad, mientras que la identidad habla sobre las características individuales de cada persona. Patrimonio cultural de la humanidad. Según la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, es un conjunto de manifestaciones arquitectónicas, artísticas, culturales que se encuentran alrededor del mundo como evidencia de la forma de pensar, de las creencias y del arte que produjeron quienes nos antecedieron en el pasado. El patrimonio cultural de la humanidad se clasifica en material. Hace referencia a los edificios históricos, zonas arqueológicas, pinturas, esculturas, artesanías, manuscritos, archivos documentales y fondos fílmicos. La otra clasificación es el inmaterial. Se refiere a los cantos, tradiciones, costumbres, danzas, lenguas, música y rituales. Se conocen 3 tipos de patrimonio: el regional, nacional y mundial. Cada uno de ellos es importante. En la década de 1970, la UNESCO creó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, con el objetivo de seleccionar, proteger el patrimonio cultural y natural del mundo. Estos fueron los temas del día de hoy. Espero que hayan sido muy claros. Los invito a seguir viendo el próximo tutorial que les tenemos preparado. Muchas gracias y adiós.